Saldo cubano de Donald Trump y las mahomías tardocastristas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Como parte de la decadencia occidental, con predominio de la izquierda vocinglera y el comunismo de compadres que asola Cuba, una corriente de opinión en Estados Unidos y en la isla pretende pasarle la cuenta al presidente Donald Trump por su política hacia el castrismo, al que colocó en su momento más difícil desde la crisis de octubre de 1962. Donald Trump fue un buen presidente hasta la pandemia del coronavirus, con cifras brillantes en cuanto a creación de empleo y de riquezas, que son las principales obligaciones de un gobernante democrático junto a velar por la libertad. Subestimó el poder de la prensa liberal norteamericana al servicio del globalismo, que es un ajiaco de Gramsci, Deng Xiaoping, el ecologismo de pancarta y otros movimientos orientados a la izquierda. Pero salvo contadas excepciones como Taiwán, Corea del Sur e Israel, el resto de los gobiernos del mundo, incluido el cubano, que papagayea como una potencia médica, ha sido un desastre frente a la pandemia, sin caer en la simplificación ideológica que pretendieron Trump y Jair Bolsonaro y su argumento de que se trataría de un episodio de guerra biológica made in China, que de confirmarse dejaría en un muy mal lugar a los servicios de contrainteligencias occidentales, los norteamericanos en primer lugar. En las relaciones con Cuba, Trump se equivocó al reducir la embajada de La Habana al mínimo, cuando la sociedad y los opositores democráticos más lo necesitaban, y la suspensión de vuelos directos a las provincias, porque perjudicó la economía de cubanoamericanos y sus familiares en la isla, pero conservó una treintena de acuerdos bilaterales, algunos estratégicos en materias militar, narcotráfico, contrabando, blanqueo de dinero, aplicaciones de leyes, seguridad cibernética, salud y educación, que prevé la financiación norteamericana de servicios médicos cubanos en terceros países, mediante acuerdos a tres bandas con la OMS y la OPS. La limitación de remesas a un máximo de $333 mensuales, 1.000 por trimestre, es más simbólica que real, porque la mayoría de los emigrados cubanos no puede mantener ese ritmo, especialmente después del impacto del coronavirus a sus economías y sus empleos. Joe Biden tiene un amplio abanico de opciones para asumir un deshielo gradual frente a La Habana, que sigue siendo un factor desestabilizador en América Latina, como ocurre en Venezuela, Colombia y en Guyana, que es el próximo objetivo geopolítico del tardocastrismo, por el maná petrolero de Esequibo, zona de conflicto con el tardochavismo. Es significativo que Cuba votó en contra de Caracas en la última cumbre del CARICOM en relaciones con este diferendo bilateral. La mayoría de los cubanos no se descontenta con Trump ni con Biden, sino con Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz, como demuestran los conatos de resistencia cívica a lo largo y ancho de la isla, con motivaciones diferentes, pero todas coinciden en un descontento por la marcha del país y sus autoridades. El clima del descontento popular ha desplazado a la oposición organizada, que tiene el mérito de haber resistido y superado las constantes embestidas de la dictadura comunista, pero debe reformular su estrategia, pedir a Biden que vincule los avances en las relaciones con Cuba a gestos tangibles e irreversibles de La Habana en materias de libertades políticas y derechos humanos, comenzando por pedirle que ratifique los pactos de los derechos políticos y civiles de las Naciones Unidas, firmados por Raúl Castro en 2018, pero nunca más ratificados. La estructura legal y política del tardocastrismo es anacrónica, injusta y perjudicial para la mayoría de los cubanos empobrecidos y desiguales, y para la democracia y la paz de América Latina, donde sus programas de supuesta colaboración enmascaran la penetración en esas sociedades y el soporte para sus aliados estratégicos y tácticos. Los emigrados cubanos, los más solidarios y vilipendiados del mundo, deben asumir una voz serena, pero firme en defensa de sus derechos políticos, como el de votar en las elecciones de Cuba y elegir diputados por sus circunscripciones en el extranjero y no limitarse a las letanías de la burocracia soberón, que persigue manipularlos como gusañeros para que critiquen el embargo a cambio de un paso franco por la aduana y otras fusilerías menores. Ni Trump ni Biden son responsables del desastre de Cuba, pero mientras los cubanos no asumamos la responsabilidad del destino de la nación y huyamos del caduco enfrentamiento Palacio de la Revolución Casa Blanca, Cuba seguirá postergada.
Mientras tanto, la administración Biden revisará la inclusión de Cuba en la lista de los países terroristas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la administración de Joe Biden revisará todas las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump, entre ellas la inclusión de Cuba en la lista de los estados patrocinadores del terrorismo. Durante una entrevista, Blinken se refirió brevemente a la designación de Cuba como un país patrocinador del terrorismo, una de las últimas movidas políticas de la administración de Donald Trump. Hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron pasos que podrían haberse tomado presumiblemente durante los 4 años de mandato, dijo acerca de la conclusión de Cuba en la lista negra, de la que Barack Obama la sacó en 2015 durante su política de deshielo entre Washington y La Habana. Las estamos mirando todas, fue la respuesta de Blinken frente a la posible revocación de esta medida por parte de la nueva administración estadounidense. El secretario de Estado, además de ofrecer una respuesta escueta, sin abundar en argumentos, cambió rápidamente de tema y dijo que una de esas acciones de la administración saliente que estaban revisando era la designación de los hutíes en Yemen como una organización terrorista extranjera. Tengo profundas preocupaciones sobre eso. El presidente ha dicho que detendremos nuestro apoyo militar a la campaña liderada por Arabia Saudita en Yemen, pero también tenemos que aumentar nuestra capacidad para llevar asistencia humanitaria a esas personas en Yemen que están sufriendo terriblemente, dijo Blinken. Sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, que incluyen además a Corea del Norte, Irán y Siria, comprenden un proceso de trámites burocráticos que podrían extenderse durante meses. Las primeras movidas diplomáticas de la administración de Joe Biden ha dejado afuera a Cuba, de lo que confirma que las relaciones con el gobierno de La Habana no están entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. Desde que asumió el cargo, el secretario de Estado ha realizado 26 llamadas telefónicas a cancilleres y líderes políticos mundiales, y solo México y Colombia fueron figuras entre los latinoamericanos. En sus primeras 2 semanas como presidente de Estados Unidos, Joe Biden no ha dado señales de qué rumbo pretende darle a las relaciones bilaterales con Cuba. Las únicas referencias hacia la isla que han salido desde su gobierno hasta el momento están relacionados con las agresiones y la represión a manifestantes pacíficos, artistas y activistas cubanos a raíz de lo sucedido el 27 de enero último. En una mención que hizo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, que afirmó que la nueva administración estaba revisando la política hacia Cuba, aunque hizo especial énfasis en el respeto a los derechos humanos sobre la base para elegir nuevas relaciones. Se espera que este 4 de febrero, Joe Biden decida si prolongar o cancelar los próximos 6 meses del título 3 y 4 de la ley Helms-Burton, que permiten a las compañías y ciudadanos estadounidenses reclamar la confiscación de propiedades en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder. Mientras tanto, el régimen sigue manteniendo sin comunicación al joven que protestó en Cuba. Luis Robles Elizástegui fue arrestado en diciembre de 2020 mientras se manifestaba pacíficamente en el Boulevard de San Rafael. Desde el día que fue apresado, al joven cubano no lo dejan ver a las personas que tratan de visitarlo, un familiar o a un amigo, y no fue sino recientemente cuando le permitieron hablar por teléfono con su hermana, aunque han sido llamadas supervisadas por las autoridades penitenciarias. Según la fuente, la madre y el hermano de Luis Robles han sido incluso increpados en los lugares de trabajo por agentes de la seguridad del Estado. Su hermano, quien trabaja como mecánico en La Habana, fue despedido esta semana. Asimismo, de acuerdo con la información ofrecida por el familiar de Robles, durante un registro ilegal en su casa, donde el joven vivía alquilado, su móvil fue incautado y revisado sin consentimiento. Oficiales de la seguridad del Estado alegan una supuesta conversación sospechosa con una persona en el extranjero. Sin embargo, la fuente asegura que no han presentado evidencia de ello a su abogado. Luis Robles, un joven de 28 años y original de Guantánamo, fue apresado en diciembre de 2020 mientras se manifestaba pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, mostrando un cartel en el que se leía "Libertad, no más represión, Free Dennis", en solidaridad con el rapero Denis Solís, encarcelado por supuesto desacato. Robles fue detenido ese día y recluido en el Centro de Detención de Seguridad del Estado Villa Marista. El joven, graduado de informática, fue multado con $1,000 por afear el ornato público,
Asimismo, está siendo acusado de la alteración del orden público y desacato, además de actos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, casi 2 meses después aún no han sido juzgados. La fuente consultada aseguró que también le negaron la libertad bajo fianza. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.